Desde un túnel de 8.000 millones de dólares cuya construcción tardó décadas, hasta un ferrocarril que finalmente unirá los Balcanes tras décadas de división. Y desde París construyendo un sistema de metro más grande que el de Londres en tan solo 15 años, hasta un canal que podría dividir Turquía por la mitad. Europa alberga algunos de los megaproyectos de construcción más ambiciosos. No te pierdas este recorrido por estas creaciones multimillonarias que están transformando un continente. Dinamarca ha construido algunos de los puentes y túneles más largos del mundo, incluido el impresionante puente de Øresund. Sin embargo, la conexión entre la Europa continental y Dinamarca aún necesita mejoras. Muchas personas tienen que dar un gran rodeo o tomar el ferry para cruzar el mar, lo que puede resultar muy lento. Cada hora, un ferry sale de la isla danesa de Lolland, transportando camiones, automóviles y pasajeros a través del estrecho de Fehmarnbelt hacia Alemania. La travesía dura 45 minutos, si el tiempo acompaña. Cuando se desatan tormentas desde el Báltico, los ferries dejan de operar por completo, dejando varados a miles de pasajeros y cargamentos a ambos lados. Para uno de los corredores comerciales más importantes de Europa, este tramo de agua de 18 kilómetros ha sido un costoso quebradero de cabeza durante más de un siglo. Danos y alemanes llevan hablando de construir un puente o un túnel en este lugar desde el siglo XIX. Cada pocas décadas, alguien proponía una solución. Los ingenieros la estudiaban, los políticos la discutían, y bueno, nunca se hacía nada. Los ferries seguían funcionando, los retrasos aumentaban, y todos aceptaban que cruzar entre Escandinavia y Europa continental significaba tomar un ferry o conducir durante horas o a través del norte de Dinamarca. El debate cambió en la década de 1990, cuando la Unión Europea comenzó a impulsar mejores conexiones entre los estados miembros. Dinamarca acababa de completar el puente de Granbelt, que conecta las principales islas danesas, y había demostrado su capacidad para gestionar proyectos de infraestructura de gran envergadura. Alemania buscaba un mejor acceso a los mercados escandinavos. Ambos países eran conscientes de que las esperas de camiones para los transbordadores les costaban a sus economías millones de dólares en pérdidas de productividad cada año. En 2008, Dinamarca y Alemania firmaron un tratado. Dinamarca financiaría y construiría el túnel, lo operaría como un cruce de peaje y con el tiempo recuperaría la inversión a lo largo de varias décadas. Alemania solo tenía que construir la infraestructura ferroviaria y vial de conexión en su lado. Tras estudios ambientales que duraron años y superaron múltiples impugnaciones legales de grupos preocupados por los ecosistemas del mar Báltico, la construcción comenzó en el 2021. El túnel no se perfora a través de la roca como la mayoría de los cruces submarinos. En cambio, Dinamarca utiliza el método del tubo sumergido. Construye segmentos gigantes de hormigón en tierra, los transporta al mar y luego los hunde en una zanja en el lecho marino. Cada segmento mide 217 metros y pesa 73.000 toneladas, aproximadamente el peso de la Torre Eiffel. Una fábrica construida específicamente para este fin, cerca del sitio de construcción. Produce alrededor de 10 segmentos al año, ensamblando las barras de refuerzo, vertiendo el hormigón y equipando los interiores antes de que el segmento toque el agua. El proceso de instalación requiere condiciones climáticas casi perfectas. Remolcadores transportan cada segmento hasta las coordenadas GPS exactas donde debe ubicarse, y luego los trabajadores llenan cuidadosamente los tanques de lastre para bajarlo a la zanja previamente dragada. El segmento debe aterrizar a centímetros de su posición objetivo, ya que una vez en el fondo marino no hay manera fácil de mover 73.000 toneladas de hormigón. Buzos y vehículos operados a distancia lo conectan al segmento anterior, sellando las juntas con enormes juntas de goma. La construcción se complica aún más por las corrientes del mar Báltico que desvían los segmentos de su ruta. Las ventanas de buen tiempo para la instalación son cortas e impredecibles. El lecho marino varía desde arcilla blanda hasta depósitos glaciares duros, lo que requiere diferentes técnicas de dragado para cada sección. En 2022, los trabajadores descubrieron municiones sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en la zona de construcción y tuvieron que detener las obras durante semanas mientras los equipos de desactivación de explosivos despejaban la ruta. El túnel constará en realidad de dos conductos separados, uno para el tráfico rodado con 2 carriles en cada dirección y otro para trenes de pasajeros y mercancías. Un túnel de servicio más pequeño discurre entre ambos para el acceso de mantenimiento y la evacuación de emergencia. El túnel ferroviario está diseñado para trenes que viajan a una velocidad de hasta 200 km por hora, lo que significa que el viaje de Dinamarca a Alemania durará 7 minutos. El trayecto en coche durará unos 10 minutos, en comparación con los 45 minutos que dura actualmente el ferry, que solo opera cuando las condiciones meteorológicas lo permiten. El coste estimado de la construcción también se ha
modificado varias veces. Las estimaciones actuales sitúan el presupuesto del proyecto en 8.300 millones de dólares, lo que incluye la mejora de la autopista en el lado danés. El túnel ha sido seleccionado como una de las principales prioridades de infraestructura de la Unión Europea y recibió el máximo apoyo, el 50% de los costes del proyecto y el 30% de las actividades preliminares. El resto del proyecto se financiará con préstamos gubernamentales. Se prevé cobrar peajes lo suficientemente altos como para recuperar la inversión en 50 años. El gobierno danés apuesta a que el ahorro de tiempo y la fiabilidad harán que el túnel resulte lo suficientemente atractivo como para que la gente acepte el coste. El verdadero valor no reside solo en ahorrar 35 minutos en el trayecto a Hamburgo. El Fehmarnbelt completa una conexión continua por carretera y ferrocarril desde Escandinavia a través de Alemania hasta el resto de Europa. Actualmente el transporte de mercancías entre Estocolmo y Múnich depende de los horarios de los ferries y de los retrasos por condiciones meteorológicas. A partir de 2029, esas mismas mercancías podrán transportarse con un horario predecible, las 24 horas del día, independientemente de las tormentas del Báltico. Para las empresas de logística, esa fiabilidad supone un ahorro considerable. La conexión ferroviaria cobra aún mayor importancia para los pasajeros. El trayecto entre Copenhague y Hamburgo se convertirá en un viaje directo en tren de alta velocidad de aproximadamente 2 horas y media, en comparación con el viaje actual que requiere un ferry o un largo desvío. Esto sitúa a Copenhague a una distancia cómoda para quienes se desplazan diariamente a las principales ciudades del norte de Alemania y conecta a Escandinavia con la creciente red ferroviaria de alta velocidad de Europa. A finales de 2024 se habían instalado unos 50 de los 79 segmentos del túnel. La fábrica opera a plena capacidad. Los equipos de instalación han perfeccionado sus procedimientos y, salvo imprevistos importantes, el túnel debería inaugurarse en el 2029 según lo previsto. Observar el progreso de la construcción es realmente impresionante. Lo que hace 3 años era un lecho marino vacío, ahora muestra claramente el trazado del túnel en las fotografías aéreas a medida que se colocan y conectan los segmentos. Los grupos ecologistas que lucharon contra el proyecto durante años siguen supervisando la construcción, en particular el impacto en las marsopas comunes que migran a través del Fehmarnbelt. Dinamarca instaló barreras acústicas submarinas durante la Inca de Pilotes, creó arrecifes artificiales para compensar la alteración de los hábitats y contrató a biólogos marinos para monitorear las poblaciones de marsopas. No se sabrá si estas medidas de mitigación son efectivas hasta años después de la inauguración del túnel. La OTAN no habla públicamente del tema, pero los planificadores militares valoran las conexiones fijas que no se pueden interrumpir fácilmente. Los transbordadores pueden ser bloqueados, retrasados o retirados del servicio. Un túnel a 40 metros bajo el agua es prácticamente inmune a cualquier ataque. A medida que aumentan las tensiones con Rusia, contar con un transporte terrestre fiable entre Escandinavia y Europa Central tiene un valor estratégico que va más allá de la economía civil. En 2029, las compañías de transbordadores perderán la mayor parte de su negocio. La empresa Skylines, que actualmente opera la ruta, ya se está planificando para esta realidad, reduciendo su flota y centrándose en otras rutas. Los pequeños pueblos a ambos lados del estrecho, cuyas economías giraban en torno al tráfico de transbordadores, se enfrentan a un futuro incierto. Algunos se adaptarán convirtiéndose en paradas del túnel, otros desaparecerán a medida que los viajeros dejen de tener motivos para detenerse allí. El túnel de Fehmarnbelt no será el más largo del mundo, ni el más profundo, ni el más caro, pero sí será el túnel de tubo sumergido más largo jamás construido, y transformará radicalmente la forma en que las personas y las mercancías se mueven por el norte de Europa. Si la arriesgada inversión de 7.500 millones de dólares de Dinamarca resultara rentable, no se sabrá sino hasta dentro de décadas. Lo que sí está claro es que para el 2029 el mar Báltico dejará de ser una barrera y se convertirá simplemente en otro tramo de carretera por debajo del cual se circula. Mientras Dinamarca construye su túnel segmento a segmento bajo el mar Báltico, más al sur en los Alpes, otro túnel ha comenzado a tomar forma a través de alguna de las rocas más duras de Europa. El paso del Brenner se encuentra a 1370 metros de altitud en los Alpes, marcando la frontera entre Austria e Italia durante siglos. Ha sido una de las rutas más fáciles para cruzar las montañas. El paso recibe fuertes nevadas, las avalanchas son frecuentes y el tráfico suele congestionarse durante kilómetros mientras los camiones avanzan lentamente por las carreteras de montaña. En invierno, el cruce puede ser realmente peligroso. En verano es simplemente terriblemente lento. Cada año más de 2 millones de camiones realizan este cruce, transportando mercancías entre el norte y el sur de Europa. Si a esto le sumamos los vehículos de pasajeros y alguno que otro turista perdido, tenemos uno de los pasos de montaña más transitados del continente. La línea ferroviaria existente que atraviesa el paso, construida en la década de 1860, no puede soportar el volumen de tráfico actual. Los trenes avanzan a paso de tortuga, a 50 km por hora, y la pendiente limita la cantidad de carga que se puede transportar. La situación ha empeorado durante décadas debido al aumento del comercio europeo.
Austria e Italia comenzaron a debatir seriamente una solución en la década de 1980. La respuesta obvia era un túnel de base, un túnel largo y plano perforado a través de la base de las montañas en lugar de atravesarlas. Esto permitiría la circulación de trenes de alta velocidad y eliminaría los cambios de elevación que ralentizan el tráfico. El problema radicaba en el costo y la complejidad. El túnel tendría que tener 64 kilómetros de longitud, lo que lo convertiría en uno de los túneles ferroviarios más largos del mundo y atravesaría algunas de las formaciones geológicas más difíciles de los Alpes. El proyecto comenzó en el 2007, después de que ambos países obtuvieran financiación de la Unión Europea y se comprometieran a aportar su parte del costo estimado de 10.000 millones de dólares. Esta estimación ha superado desde entonces los 12.000 millones de dólares y probablemente aumentará antes de que finalice la construcción. La perforación comenzó en el 2011 desde múltiples puntos de acceso a ambos lados de la frontera, con tuneladoras trabajando simultáneamente una hacia la otra a través de la roca sólida. La geología ha sido absolutamente brutal. Los Alpes no son una cordillera uniforme, sino un caos diferentes de tipos de roca que se compactaron y plegaron cuando África colisionó con Europa hace millones de años. El túnel atraviesa zonas de granito, gneis, esquisto y otras rocas metamórficas, cada una con propiedades diferentes que requieren técnicas de perforación distintas. Algunas secciones son estables y permiten un avance rápido, otras son fracturadas y están saturadas de agua, con un riesgo constante de derrumbe. El agua ha sido el mayor enemigo. Las tuneladoras chocan continuamente con acuíferos subterráneos y capas de roca con agua que inundan las zonas de trabajo. Las bombas funcionan sin cesar para mantener el túnel seco, extrayendo miles de litros por minuto. En algunas secciones, los trabajadores tuvieron que inyectar hormigón en la roca delante de la perforadora para sellar las fracturas antes de poder avanzar con seguridad. Esto ralentiza el progreso considerablemente y genera costes enormes. El túnel consta en realidad de dos tubos paralelos, cada uno con el ancho suficiente para una sola vía férrea, conectados por pasajes transversales cada 333 metros por motivos de seguridad. Si surge algún problema en un túnel, los pasajeros pueden evacuar a través del pasaje transversal más cercano hacia el otro túnel. La roca excavada, más de 18 millones de metros cúbicos, se transporta y se utiliza como material de construcción o se deposita en vertederos designados. Trasladar tal cantidad de roca fuera del túnel sin provocar un caos de tráfico en la superficie ha sido una auténtica pesadilla logística. El progreso se logra mediante múltiples obras simultáneas. Los túneles de acceso descienden desde la superficie en varios puntos, lo que permite a los equipos trabajar en diferentes secciones del túnel principal al mismo tiempo. Esto acelera la construcción, pero requiere una coordinación precisa para que, cuando las diferentes secciones se encuentren, estén alineadas con una precisión de pocos centímetros. Lograr esa alineación correcta al perforar roca inestable a cientos de metros bajo tierra es más difícil de lo que parece. La fecha de finalización original era en el 2025, sin embargo, ya la hemos superado. Las estimaciones actuales sitúan la inauguración alrededor del 2032. Aunque nadie quiere comprometerse públicamente con esta fecha, ya que cada año parece traer nuevos retrasos. Los gobiernos austriaco e italiano insisten en que el túnel estará terminado pronto, mientras que los ingenieros sugieren discretamente que podría tardar aún más. Cuando finalmente se inaugure, el túnel transformará el transporte alpino. Los trenes de mercancía podrán cruzar los Alpes en 25 minutos, a velocidades de hasta 250 km por hora, en comparación con los 80 minutos que tarda actualmente el trayecto a paso de tortuga. Esto supone una gran mejora para las empresas de logística y, lo que es más importante, hace que el ferrocarril sea competitivo con el transporte por carretera por primera vez. Actualmente, las empresas utilizan camiones porque son más rápidos, a pesar de ser más caros y menos respetuosos con el medio ambiente. El tren de alta velocidad que atraviesa el túnel de base del Brenner podría trasladar millones de toneladas de mercancías de las carreteras al ferrocarril. El servicio de pasajeros se beneficiará de forma similar. El trayecto de Múnich a Verona se convertirá en un cómodo viaje en tren de alta velocidad de menos de 4 horas, en comparación con las 6 horas actuales, que implican cruzar puertos de montaña en coche o viajar en trenes lentos. El trayecto de Viena a Venecia se reducirá a menos de 4 horas. De repente, cruzar los Alpes será tan fácil como cruzar cualquier otra parte de Europa, abriendo conexiones turísticas y comerciales que actualmente no son viables. El argumento medioambiental a favor del túnel es sencillo. Cada tren de mercancías que lo utilice significa decenas de camiones que no tendrán que circular por el paso del Brenner. Esto se traduce en menos contaminación atmosférica en los valles alpinos, menos ruido, menor desgaste de las carreteras y menos accidentes. Austria ha sido particularmente agresiva en su intento por desviar el tráfico de camiones al ferrocarril, imponiendo límites estrictivos al número de camiones que pueden cruzar el paso diariamente. El túnel les ofrece una forma de hacer cumplir estos límites sin perjudicar su economía. A pesar de la increíble proeza de
de la ingeniería, no todos están entusiasmados con el túnel. Las comunidades locales cercanas a las obras han tenido reacciones encontradas. El trabajo genera empleo y actividad económica, pero también años de ruido, vibraciones y el constante tráfico de camiones que transportan materiales y roca excavada. Algunos pueblos cercanos a los túneles de acceso austríacos se han quejado de grietas en los edificios a causa de las explosiones y del ruido constante de la maquinaria de construcción. En el lado italiano se han registrado problemas similares. Las indemnizaciones ayudan, pero no compensan por completo los años de molestias. El túnel de base del Brenner sigue representando un avance para el medio ambiente. El transporte de mercancías puede realizarse de forma eficiente sin que los camiones congestionen las carreteras de montaña. Los pasajeros pueden viajar de forma sostenible a alta velocidad. El problema es que la construcción de esta infraestructura lleva décadas y cuesta miles de millones, lo que requiere un compromiso político que se extiende mucho más allá de los ciclos electorales. Austria e Italia han mantenido ese compromiso a pesar de los retrasos y los sobrecostos, principalmente porque la alternativa, seguir permitiendo que aumente el tráfico de camiones en las rutas existentes, no es sostenible. Las carreteras están saturadas, la contaminación empeora y cada accidente en los puertos de montaña provoca enormes atascos. El túnel ofrece una solución a este problema, aunque esté tardando más y costando más de lo previsto. Pero cuando se inaugure el túnel del base del Brenner, en algún momento de la década del 2030, habrá estado en construcción durante más de 25 años. Eso es más tiempo del que se tardó en construir la mayoría de las grandes catedrales de Europa, pero a diferencia de las catedrales, este túnel tendrá una clara utilidad práctica: transportar millones de toneladas de mercancías y millones de pasajeros a través de los Alpes de forma más rápida, segura y limpia que nunca. Si eso justifica los 12.000 millones de dólares, y subiendo, es una pregunta que cada contribuyente tendrá que responder por sí mismo. Hablando de túneles alpinos cuya construcción tardó demasiado, hay uno que ya está operativo y que demuestra exactamente lo que el túnel del Brenner aspira a lograr. Suiza finalizó en 2016 una obra que la mayoría de los países jamás intentarían: un túnel de 57 kilómetros que atraviesa los Alpes, el túnel ferroviario más largo del mundo. El túnel de base del San Gotardo conecta el norte y el sur de Suiza, reduciendo los tiempos de viaje y creando una ruta llana y de alta velocidad donde antes los trenes tenían que ascender laboriosamente por puertos de montañas. El antiguo ferrocarril del San Gotardo, construido en la década de 1880, presenta pronunciadas pendientes con largos túneles en espiral dentro de la montaña para ganar y perder altitud gradualmente. Es una maravilla de la ingeniería del siglo XIX, pero lenta y de capacidad limitada. El nuevo túnel de base evita todo eso, discurriendo plano y recto bajo la antigua ruta a profundidades de hasta 2.300 metros bajo las cumbres de las montañas. La construcción del túnel duró 17 años, desde 1999 hasta el 2016, y costó alrededor de 12.000 millones de dólares. El resultado es realmente impresionante. Ahora los trenes atraviesan los Alpes a 250 km por hora en una ruta con un desnivel mínimo. Su construcción requirió tuneladoras que operaban desde ambos extremos, además de múltiples puntos de acceso en el centro. La geología era similar a la que ahora enfrenta el túnel del Brenner: roca fracturada, agua subterránea y zonas inestables que requirieron un extenso refuerzo. Los ingenieros suizos se convirtieron en expertos en abordar estos problemas, desarrollando técnicas que ahora se utilizan en otros túneles alpinos. No todo fue fácil, ya que 9 trabajadores fallecieron durante la construcción, lo que demuestra el sacrificio necesario para perforar las montañas. El túnel consta de 2 tubos paralelos de vía única con pasos transversales cada 325 metros. Esto permite que los trenes circulen en ambas direcciones simultáneamente, a la vez que proporciona rutas de evacuación de emergencia. El sistema de ventilación es lo suficientemente potente como para controlar un incendio en un tren, con enormes ventiladores que pueden invertir el flujo de aire y alejar el humo de los pasajeros. Desde su inauguración, el túnel de base de San Gotardo se ha convertido en la columna vertebral de transporte de mercancías norte-sur a través de Europa. Las mercancías que ahora se mueven de Rotterdam a Milán ahora viajan por Suiza de forma más rápida y eficiente que nunca. El túnel desvió importantes volúmenes de mercancías de los camiones a los trenes, tal como se había previsto. Como resultado, los valles de montañas suizos tienen menos tráfico de camiones y una mejor calidad del aire. Para los pasajeros, la mejora es espectacular. El trayecto de Zúrich a Milán se redujo de 4 horas a menos de 3. El viaje es suave y cómodo, sin los cambios de altitud que antes hacían incómodo el cruce de montaña para algunos pasajeros.
El turismo ha aumentado, ya que ahora es fácil realizar excursiones de un día que antes no eran viables. Suiza también invirtió fuertemente en la infraestructura ferroviaria de conexión. Las nuevas líneas de alta velocidad que llegan a las entradas del túnel, las estaciones modernizadas y los horarios mejorados se combinan para maximizar la utilidad del túnel. Este enfoque integral, que no solo consiste en construir el túnel, sino también en garantizar el correcto funcionamiento de todo lo conectado a él, es parte del éxito del proyecto. El túnel de San Gotardo demuestra lo que pueden lograr los túneles de base alpinos una vez terminados y en funcionamiento. Se espera que el túnel del Brenner ofrezca beneficios similares, y más al oeste, Francia e Italia están debatiendo la construcción de un túnel de base similar bajo el Mont Blanc. Estos proyectos tardan décadas y cuestan miles de millones, pero transforman radicalmente la forma en que las personas y las mercancías se mueven a través de la mayor barrera montañosa de Europa. Mientras los europeos perforan los Alpes, Turquía ha estado considerando un proyecto que remodelaría su geografía de una manera mucho más drástica. El Bósforo es una de las rutas marítimas más transitadas y peligrosas del mundo. Aproximadamente 43.000 embarcaciones lo atraviesan cada año, navegando por un estrecho y sinuoso canal que pasa por el centro de una ciudad de 16 millones de habitantes. El estrecho presenta curvas pronunciadas, fuertes corrientes y un intenso tráfico de embarcaciones civiles. Los accidentes ocurren con frecuencia, incluyendo colisiones de petróleo y varamientos que han provocado incendios, derrames de petróleo y muertes. Turquía no puede restringir el tráfico a través del Bósforo debido al Convenio de Montreux de 1936, un tratado internacional que garantiza el libre paso para embarcaciones civiles. El país puede imponer normas de seguridad, pero no puede cobrar tasas de tránsito ni impedir el paso de los barcos. Esto ha frustrado a los líderes turcos durante décadas. Los barcos atraviesan su ciudad más grande, creando riesgos y congestión, y Turquía no obtiene ningún ingreso de ello. El canal de Estambul cambiaría esta situación. El presidente Recep Tayyip Erdogan quiere construir un canal a través de Estambul, creando una nueva ruta marítima paralela al estrecho del Bósforo. Lleva hablando de esto desde el 2011, calificándolo de su proyecto descabellado y prometiendo que transformará la economía turca. El canal tendría 45 kilómetros de longitud, conectando el Mar Negro con el Mar de Marmara, convirtiendo de facto la parte occidental de Estambul en una isla. El nuevo canal estaría bajo control soberano turco, lo que permitiría al gobierno cobrar las tarifas que considere oportunas. El gobierno de Erdogan estima que el canal podría generar miles de millones de ingresos anuales, a la vez que reduciría el tráfico en el Bósforo y los riesgos asociados. El canal sería más ancho y recto que el estrecho natural, lo que lo haría más seguro para los grandes buques, en particular los petroleros procedentes de los puertos del Mar Negro. El plan contempla un canal de 45 kilómetros de longitud, con un ancho de entre 275 y 360 metros y una profundidad mínima de 21 metros, suficiente para que los mayores buques mercantes puedan transitar con seguridad. El proyecto atravesaría la parte europea de Estambul, comenzando cerca de la costa del Mar Negro y terminando en la costa norte del Mar de Marmara. 6 puentes lo cruzarían y se construiría un nuevo distrito urbano a lo largo de sus riberas para albergar hasta 1 millón de personas. El costo estimado ha variado enormemente según quien lo calcule. El gobierno de Erdogan sugirió inicialmente 10.000 millones de dólares, luego lo revisó a 15.000 millones y finalmente dejó de proporcionar estimaciones oficiales. Analistas independientes sitúan el costo real entre 20 y 65.000 millones de dólares, dependiendo de lo que se incluya. La cifra real probablemente no se conocerá hasta que el proyecto se construya, si es que llega a construirse y se presenten las facturas, obviamente. La construcción nunca ha comenzado oficialmente. A pesar de los años de anuncios, se han completado las evaluaciones de impacto ambiental, se han realizado los estudios de ruta y se han adquirido algunos terrenos preparatorios, pero la excavación propiamente dicha no ha comenzado y cada vez es más incierto si alguna vez lo hará. El proyecto enfrenta 3 grandes obstáculos: el costo, la política y la geografía. El problema del costo es evidente. La economía turca ha sufrido en los últimos años una elevada inflación y una moneda que se desprecia constantemente. Resulta difícil justificar el gasto de decenas de miles de millones en un canal cuando el país enfrenta necesidades de infraestructura más urgentes. El gobierno necesitaría atraer inversión extranjera o endeudarse masivamente, opciones que aún no se han materializado. Políticamente, el canal se ha convertido en un tema polémico. Los grupos ecologistas se oponen porque su construcción destruiría bosques y humedales, alteraría los acuíferos y podría provocar terremotos en una región sísmicamente activa.
Los habitantes de Estambul no quieren que su ciudad quede literalmente dividida en dos. Los partidos de la oposición han prometido cancelar el proyecto si llegan al poder. Las navieras internacionales han expresado escepticismo sobre si realmente utilizarían el canal, dadas las tarifas que Turquía planea cobrar. La geografía presenta problemas que se hicieron más evidentes a medida que avanzaban los estudios. La ruta atraviesa zonas con fallas activas, lo que genera preocupación por la vulnerabilidad sísmica. La composición del suelo varía drásticamente, incluyendo secciones que son prácticamente líquidas en caso de terremoto. Construir un canal que no se derrumbe ni provoque deslizamientos de tierra catastróficos requiere soluciones de ingeniería extremadamente costosas. También surge la pregunta fundamental de si el canal es necesario. Si bien el tráfico en el Bósforo es intenso, no está creciendo de forma drástica. Las navieras están mejorando la coordinación de los tránsitos y la seguridad ha mejorado a pesar del aumento del volumen de tráfico. Construir un canal multimillonario para resolver un problema que se está abordando gradualmente mediante una mejor gestión parece cuestionable. El convenio de Montreux plantea otra complicación. Abogados internacionales argumentan que si Turquía construye una ruta alternativa y comienza a cobrar tarifas, otros países podrían impugnar el derecho de Turquía a seguir regulando el tráfico del Bósforo bajo el convenio de Montreux. Esto podría ser contraproducente, obligando a Turquía a permitir el paso sin restricciones por ambas vías fluviales sin cobrar ninguna tarifa. Ese sería el peor escenario posible desde la perspectiva turca. Erdogan sigue hablando del canal de Estambul en sus discursos, insistiendo en que se construirá y será magnífico, pero la retórica se ha vuelto más vaga con el tiempo, con menos énfasis en plazos específicos y más en el carácter visionario de la idea. La maquinaria de la construcción no ha aparecido, la adquisición de terrenos se ha ralentizado, el proyecto existe en un extraño limbo donde nunca se cancela oficialmente, pero tampoco llega a comenzar. La mayoría de los analistas creen ahora que el canal de Estambul no se construirá, al menos no en la forma propuesta actualmente. La economía no funciona, la política es pésima y los desafíos ambientales y geológicos se vuelven cada vez más desalentadores a medida que se realizan estudios más detallados. Turquía podría construir un canal mucho más pequeño para fines específicos o desarrollar soluciones alternativas para la congestión del Bósforo, pero la ambiciosa visión de transformar la geografía de Estambul parece cada vez más improbable. El canal de Estambul cumple una función política independientemente de si se construye o no, permitiendo a los líderes proyectar una imagen audaz y visionaria. Que alguien realmente quiera llevar a cabo esa visión es casi irrelevante. Del canal turco, que quizás nunca se concrete, pasamos a Luxemburgo, donde un proyecto mucho más pequeño, pero que sí avanza, intenta transformar la forma en que una pequeña nación se conecta con Europa. Luxemburgo se enfrenta a un problema específico, su diminuto tamaño. El país entero abarca apenas 2.586 kilómetros cuadrados, menos que Rhode Island, con una población inferior a 700.000 habitantes. Sin embargo, su influencia económica es muy superior a su tamaño, siendo un importante centro financiero y sede de numerosas instituciones de la Unión Europea. Esto genera una presión constante sobre el limitado terreno disponible, especialmente en los alrededores del aeropuerto de Luxemburgo, que gestiona tanto vuelos de pasajeros como grandes volúmenes de carga. El aeropuerto se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Luxemburgo, rodeado de zonas industriales y autopistas, con escaso espacio para expandirse. Sin embargo, es imprescindible expandirse. El tráfico de carga ha crecido de forma constante, el número de pasajeros sigue aumentando y el papel del aeropuerto como centro logístico europeo cobra mayor importancia cada año. La solución propuesta por Luxemburgo consiste en básicamente construir un nuevo distrito sobre y alrededor del aeropuerto. El proyecto Sky Park busca crear un desarrollo de uso mixto conectado directamente al aeropuerto, con oficinas, instalaciones logísticas, hoteles e incluso zonas residenciales, todo integrado en lo que es esencialmente un nuevo barrio construido en torno al transporte aéreo. Se trata de una planificación urbana diseñada para una economía donde la proximidad a conexiones rápidas de carga aérea proporciona una ventaja competitiva. El proyecto comenzó a tomar forma alrededor del 2015, cuando el aeropuerto y el gobierno de Luxemburgo comenzaron a planificar seriamente cómo maximizar el limitado espacio disponible. Luxemburgo no podía expandirse horizontalmente como otros países, ya que no disponían del espacio necesario. Por tanto, decidieron construir hacia arriba y hacia adentro, creando densidad alrededor de la infraestructura existente, en lugar de expandirse a nuevas áreas.
Uno de los aspectos más interesantes es el propio Skypark, una plataforma ajardinada, elevada que se construye sobre las instalaciones a nivel del suelo, creando un espacio verde utilizable en un área que, de otro modo, estaría dominada por pistas de aterrizaje y almacenes. El parque se ubica sobre edificios logísticos, accesible mediante pasarelas y escaleras, proporcionando un espacio recreativo para trabajadores y residentes, sin consumir valiosos terrenos a nivel del suelo. Debajo del parque, los almacenes y centros logísticos se conectan directamente con las instalaciones de carga. Las empresas pueden procesar envíos con un transporte mínimo entre el aeropuerto y el almacén, reduciendo costes y tiempos de tránsito. Para las empresas que manejan mercancías urgentes como productos farmacéuticos, electrónicos y documentos financieros, esta integración ofrece un valor significativo. El proyecto también incluye el primer concepto de gran ciudad aeroportuaria de Luxemburgo, con hoteles, centros de conferencia y edificios de oficinas diseñados específicamente para viajeros de negocio que necesitan un acceso rápido al aeropuerto. En lugar de construir hoteles en el centro de la ciudad y obligar a los viajeros a desplazarse al aeropuerto, Luxemburgo está construyendo los hoteles en el aeropuerto y creando un entorno donde las estancias cortas son cómodas y eficientes. La construcción ha sido gradual y continua, con diferentes fases completadas en distintos momentos. El hotel de lujo abrió sus puertas en el 2019, las instalaciones de carga adicionales entraron en funcionamiento en 2020 y 2021, los edificios de oficinas aún están en construcción y se prevé la construcción de viviendas en fases posteriores. La inversión total se estima en unos 1.500 millones de dólares, una cifra modesta para un megaproyecto, pero significativa para un país del tamaño de Luxemburgo. El componente residencial es particularmente interesante. Luxemburgo sufre una grave escasez de vivienda, con precios inmobiliarios entre los más altos de Europa. La construcción de apartamentos cerca del aeropuerto, tradicionalmente considerada una zona poco atractiva debido al ruido, requiere un diseño meticuloso. Los edificios residenciales proyectados contarán con un amplio aislamiento acústico, zonas verdes para amortiguar el ruido y conexiones de transporte que harán que vivir cerca del aeropuerto sea cómodo, en lugar de simplemente tolerable. El ruido ha sido la principal preocupación de las comunidades cercanas. Las ampliaciones del aeropuerto suelen encontrar oposición por parte de los residentes, que no desean un aumento del tráfico aéreo. Luxemburgo ha implementado estrictos procedimientos de reducción de ruido, toques de queda para los vuelos nocturnos e invertido en aeronaves más silenciosas para mantener el apoyo de la comunidad. La contrapartida es que estas restricciones limitan el crecimiento del aeropuerto, lo que obliga a optimizar aún más la infraestructura disponible. El proyecto Skypark demuestra cómo los países pequeños, con espacio limitado, pueden desarrollar infraestructuras significativas mediante un uso creativo del suelo, construir en altura sobre instalaciones existentes e integrar múltiples funciones en un mismo desarrollo permite a Luxemburgo ampliar su capacidad sin consumir el espacio abierto del que carece. El tráfico de carga ha sido el gran beneficiado. El proyecto de Luxemburgo se ha convertido en uno de los principales centros de carga aérea de Europa, gestionando más carga que aeropuertos mucho más grandes en países de mayor tamaño. La estrecha de integración entre las instalaciones aeroportuarias y los centros logísticos circundantes hace que Luxemburgo sea atractivo para las empresas que valoran la rapidez y la eficiencia por encima de la escala. Queda por ver si los componentes residenciales tendrán éxito. Vivir cerca de un aeropuerto, incluso uno bien gestionado, no es la primera opción para la mayoría de las personas. Sin embargo, la escasez de vivienda en Luxemburgo es tan grave que los apartamentos con buen aislamiento acústico y transporte conveniente podrían encontrar mercado a pesar de la ubicación. El país se ha promocionado con éxito como un lugar donde la calidad de vida coexiste con el dinamismo económico, y el desarrollo de Skypark debe cumplir esa promesa. El proyecto representa un urbanismo pragmático, más que una grandiosidad visionaria. Luxemburgo no pretende construir nada más grande del mundo ni transformar su geografía, no, simplemente busca aprovechar al máximo el espacio limitado mediante una integración y densidad inteligentes. A veces, los megaproyectos más exitosos son aquellos con ambiciones modestas pero bien ejecutadas. Del ingenioso uso del espacio limitado en Luxemburgo, pasamos a Bélgica, donde Amberes intenta resolver los problemas de tráfico que azotan la ciudad desde hace décadas. Amberes cuenta con el segundo puerto más grande de Europa y el tráfico lo demuestra. Miles de camiones transitan diariamente por la ciudad, transportando mercancías entre el puerto y el resto de Europa. El problema es que la circunvalación de Amberes está incompleta. Hay un enorme hueco en el lado norte donde la autopista simplemente termina, obligando a todo ese tráfico a circular por calles de la ciudad o por vías de conexión inadecuadas. Ha sido un cuello de botella durante más de 40 años y todos coinciden en que hay que solucionarlo. Simplemente no se ponen de acuerdo sobre cómo. El Oeste
Oosterweel Link es el intento de Bélgica para completar finalmente la circunvalación mediante la construcción de una combinación de túneles, puentes y autopistas que conectarían los dos extremos y crearían un circuito completo alrededor de la ciudad. El proyecto incluiría un túnel bajo el río Escalda, nuevos tramos de autopista y la modernización de los cruces para gestionar el aumento de la capacidad. Una vez finalizado, el tráfico de paso podría evitar la ciudad por completo, reduciendo la congestión en los barrios residenciales y mejorando la calidad del aire. La idea se remonta a la década de 1970, pero la planificación seria no comenzó hasta la década del 2000. Los diseños iniciales contemplaban un enorme puente sobre el Escalda, lo que generó de inmediato la oposición de los residentes locales, que no querían una enorme estructura de autopista que dominara sus barrios. Las protestas obligaron a rediseñar el proyecto para incluir más túneles, lo que aumentó significativamente los costos. Posteriormente, grupos ecologistas se opusieron al impacto del proyecto en las áreas naturales protegidas cercanas al río. Para el 2010, el proyecto estaba sumido en litigios y un bloqueo político. Flandes, la región norteña de Bélgica que financiaría la mayor parte del proyecto, quería que se construyera rápidamente. Los residentes de Amberes querían más túneles y menos infraestructura en superficie. Los grupos ecologistas exigían su cancelación total. El gobierno federal belga, que controlaba técnicamente partes del trazado, añadió otra capa de complejidad burocrática. Todos los implicados tenían derecho de veto y casi todos lo ejercieron. El avance se produjo en el 2017 con el acuerdo Oosterwelder Building, un compromiso político que satisfizo a suficientes partes como para seguir adelante. El nuevo diseño incluía túneles más largos para minimizar el impacto en la superficie, barreras acústicas adicionales y medidas de compensación ambiental. El coste estimado superó los 5.000 millones de dólares, más del doble de las estimaciones iniciales, pero al menos la construcción pudo comenzar por fin. En 2018 se inició la primera fase, que consistió en la infraestructura preliminar y la preparación para la excavación del túnel principal. El túnel se excavará con dos enormes tuneladoras, cada una de más de 14 metros de diámetro, que perforarán el subsuelo bajo el río Escalda y los suburbios del norte de Amberes. La tierra excavada se utilizará para proyectos de recuperación de terrenos y restauración ambiental, convirtiendo un problema de eliminación de residuos en una oportunidad para crear nuevos humedales. El túnel de la Escalda tendrá 1.8 kilómetros de longitud y 3 carriles en cada sentido. A diferencia de muchos túneles urbanos que son simplemente tubos de hormigón funcionales, el túnel de Oosterweel contará con elementos de diseño pensados para reducir el estrés de los conductores y mejorar la seguridad. La iluminación LED simulará la luz natural, las paredes serán menos monótonas y el túnel será lo suficientemente ancho como para evitar la sensación de claustrofobia. En superficie, el proyecto incluye nuevos tramos de autopista que conectan con el túnel, además de la renovación de los cruces existentes que ya están saturados. En algunas zonas residenciales se demolerán edificios para dar cabida a las carreteras más anchas, un tema políticamente delicado que requirió extensas negociaciones y acuerdos de compensación. La alta densidad de población de Bélgica implica que rara vez hay espacio libre disponible para nuevas infraestructuras. Todo proyecto requiere el desplazamiento de personas o bienes. Los plazos actuales sitúan la finalización en torno al 2030, aunque los proyectos de infraestructura belgas tienen un historial de retrasos. La compleja estructura política del país, con el poder dividido entre los gobiernos federal, regional y local, dificulta la coordinación de grandes proyectos. Si a esto le sumamos las evaluaciones ambientales, los desafíos legales y los imprevistos en la construcción, el panorama para el 2030 empieza a ser optimista. El puerto de Amberes necesita urgentemente este proyecto. Cada día que el tráfico avanza lentamente por las calles de la ciudad representa una pérdida de productividad económica y la frustración de las empresas. Las navieras tienen en cuenta el tiempo que se tarda en trasladar los contenedores del puerto a la autopista al decidir qué puertos utilizar. Si las conexiones de Amberes se vuelven demasiado inestables, la carga se desvía a Rotterdam o Hamburgo. El enlace de Oosterweel es la infraestructura que la ciudad necesita para seguir siendo competitiva. El enlace de Oosterweel no será celebrado como un triunfo arquitectónico ni una maravilla tecnológica. Es infraestructura de servicios públicos, necesaria pero no espectacular. Completar la circunvalación de Amberes resuelve un problema de décadas y permite que la ciudad funcione de manera más eficiente, pero es el tipo de éxito que se nota principalmente cuando no está presente. Bélgica está apostando 5.000 millones de dólares a que solucionar este cuello de botella se autofinanciará gracias a la mejora del flujo de tráfico, el crecimiento económico y una mejor calidad de vida para los residentes que actualmente sufren un tráfico de paso constante. Que esa apuesta dé sus frutos depende en parte de la ejecución, pero sobre todo de si la finalización de la circunvalación realmente desvía tanto tráfico como se preveía. A veces los proyectos de transporte cambian el comportamiento de forma inesperada y la nueva capacidad simplemente atrae más tráfico en lugar de reducir la congestión. Amberes lo comprobará pronto. De los problemas de Bélgica con las autopistas nos dirigimos al este, a Serbia, donde Belgrado intenta construir algo que debería haber tenido hace décadas.
Belgrado es una de las ciudades europeas más grandes sin metro, y la falta de este sistema se nota. El tráfico es caótico, los autobuses están abarrotados y no existe una forma eficiente de transportar a sus 1.7 millones de habitantes. Todas las grandes capitales europeas tienen metro, excepto Belgrado, y su ausencia se ha convertido tanto en un problema de infraestructura como en una cuestión de orgullo nacional. Serbia lleva hablando de construir un metro en Belgrado desde la década de 1970. Los planes de la época yugoslava incluían diseños detallados, estudios de ruta y estudios de viabilidad. La construcción nunca comenzó porque Yugoslavia se desintegró, Serbia atravesó guerras y una crisis económica, y simplemente no había dinero para sistemas de metro costosos. Durante décadas, el metro de Belgrado siguió siendo un sueño que se posponía una y otra vez. Eso cambió finalmente en el 2018, cuando Serbia obtuvo financiación y apoyo técnico de China para construir la primera línea de metro. El acuerdo forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, en la que empresas chinas aportan la mayor parte de la experiencia en construcción y bancos chinos la mayor parte de los $5.000 millones en préstamos. Serbia no puede permitirse construir un metro con sus propios recursos, por lo que la financiación china hace posible el proyecto, aunque conlleve importantes obligaciones de deuda. El plan prevé 3 líneas de metro en el futuro, pero actualmente solo se está construyendo la línea 1. La primera fase tendrá 22 kilómetros de longitud y 21 estaciones, y conectará los suburbios del norte de Belgrado con el centro de la ciudad, extendiéndose hacia el sur hasta el aeropuerto. La construcción comenzó en el 2021 con tuneladoras importadas de China para realizar la excavación. Construir un metro en Belgrado presenta desafíos únicos. La ciudad se encuentra en la confluencia de dos grandes ríos, el Sava y el Danubio, con una geología que varía desde sedimentos blandos del lecho fluvial hasta piedra caliza dura. Algunas zonas requieren excavaciones profundas para alcanzar roca estable para los cimientos de los túneles. Otras zonas presentan niveles freáticos elevados que requieren un bombeo constante para mantener secas las obras. Además, en toda la ciudad se encuentran capas de restos arqueológicos que atestiguan la larga historia de Belgrado como punto estratégico para el cruce de ríos. Cada vez que comienzan las excavaciones, acuden arqueólogos, ya que existe una alta probabilidad de encontrar algún hallazgo de importancia histórica. Belgrado ha estado habitada ininterrumpidamente durante miles de años, con ruinas romanas, fortificaciones medievales y estructuras de la época otomana superpuestas bajo la ciudad moderna. La construcción debe detenerse cada vez que se descubren artefactos, lo que añade retrasos y complicaciones a un proyecto ya de por sí complejo. Los equipos de construcción chinos utilizan tuneladoras para la mayor parte de los tramos subterráneos, pero en algunas zonas donde el metro discurre cerca de la superficie, se emplea el método de excavación a cielo abierto. Este método consiste en excavar una zanja, construir el túnel y luego volver a cubrirlo, lo que interrumpe el tráfico en superficie, pero resulta más rápido y económico que la perforación profunda. Calles enteras están siendo demolidas y reconstruidas, provocando un caos circulatorio que durará años. Serbia esperaba inicialmente que la línea 1 se inaugurara en el 2027, pero ese plazo ya se ha retrasado. Las estimaciones actuales apuntan a 2028 o 2029, y estas fechas podrían resultar demasiado optimistas. El proyecto se ha enfrentado a los desafíos habituales de la construcción urbana compleja: condiciones del terreno imprevistas, conflictos con las redes de servicio público y problemas de coordinación entre los diversos contratistas. Las empresas chinas están aprendiendo que construir sistemas de metro en ciudades históricas europeas no es lo mismo que construirlos en ciudades chinas modernas con infraestructuras subterráneas más sencillas. El acuerdo financiero ha suscitado críticas por parte de economistas preocupados por la capacidad de Serbia para reembolsar los préstamos chinos. Las condiciones no son particularmente favorables, con tipos de interés más altos de los que Serbia podría obtener de los prestamistas europeos si estos estuvieran dispuestos a financiar el proyecto, algo que en su mayoría no están dispuestos. Serbia apuesta a que los beneficios económicos de contar con un metro operativo compensarán la carga de la deuda, pero no es un cálculo exento de riesgos. Para los residentes de Belgrado, las molestias de la construcción merecen la pena si el metro funciona correctamente. El sistema de autobuses de la ciudad está saturado y es lento, sin opciones de transporte rápido viables. Un metro en funcionamiento transformaría la movilidad urbana, haciendo viable vivir en barrios periféricos y trabajar en el centro. El valor de las propiedades a lo largo de las líneas de metro aumentaría, se desarrollarían nuevos proyectos urbanísticos cerca de las estaciones y la economía general de la ciudad se beneficiaría de una mayor eficiencia en el transporte. El metro también representa algo simbólico para Serbia, la prueba de que el país puede construir infraestructuras modernas a pesar de décadas de inestabilidad y problemas económicos. Cuando finalmente se inaugura el metro de Belgrado, será una señal tangible del progreso, una infraestructura que sitúa a la ciudad al nivel de otras capitales europeas.
Ese impulso psicológico podría ser tan valioso como los beneficios reales en materia de transporte. El éxito financiero del metro o su posible endeudamiento depende en gran medida del número de pasajeros. Si suficientes personas lo utilizan para reducir los subsidios al autobús y generar ingresos por tarifas, la inversión tendrá sentido. Si se convierte en un proyecto faraónico infrautilizado que requiere subsidios continuos, los préstamos chinos parecerán un pésimo negocio. La futura salud económica de Belgrado depende en parte de si su primera línea de metro logra atraer a los pasajeros necesarios para justificar su costo. Desde el metro de Belgrado, que finalmente está tomando forma, nos dirigimos al oeste a un proyecto ferroviario que intenta reconectar dos países con una compleja historia compartida. Hungría y Serbia comparten frontera, importantes lazos históricos y prácticamente ninguna buena conexión ferroviaria. El ferrocarril existente entre Budapest y Belgrado es antiguo, lento y apenas se utiliza. El viaje de 350 kilómetros dura aproximadamente 8 horas en trenes, que rara vez superan los 50 km por hora, con una ruta que serpentea a través de pequeños pueblos y realiza innumerables paradas. La mayoría de la gente conduce o toma el autobús porque el tren es demasiado lento para ser práctico. No siempre fue así. Durante el Imperio Austrohúngaro y posteriormente en Yugoslavia, el corredor Budapest-Belgrado fue una importante vía férrea que conectaba Europa Central con los Balcanes. Sin embargo, décadas de falta de inversión dejaron la infraestructura obsoleta. Ninguno de los dos países disponía de fondos para modernizarla y durante años, tras las guerras yugoslavas, no existía mucha voluntad de mejorar las conexiones con una Serbia políticamente aislada. Esto empezó a cambiar en la década del 2010, cuando Hungría y Serbia comenzaron a colaborar con China en proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China ofreció financiar y construir un moderno ferrocarril de alta velocidad entre las dos capitales, reduciendo el tiempo de viaje de 8 horas a menos de 3. Hungría y Serbia obtendrían infraestructura moderna sin tener que financiarla, y China afianzaría su presencia en las redes de transporte europeas. El acuerdo se firmó en el 2015 y se contrató a empresas chinas para modernizar toda la ruta y permitir que los trenes circularan a 200 km por hora. El tramo húngaro se renovaría y rectificaría donde fuera necesario. El tramo serbio requirió obras más extensas, incluyendo nuevas vías, nueva señalización, nuevas estaciones y la electrificación de líneas que actualmente funcionan con diésel. La construcción comenzó en el 2017 en el lado serbio, donde contratistas chinos iniciaron el desmantelamiento de las antiguas vías y la colocación de nuevos cimientos. El tramo húngaro sufrió retrasos debido a las regulaciones de la UE que exigen procesos de contratación pública para proyectos de infraestructura, complicados por las dudas sobre si los acuerdos de financiación chinos cumplían con los estándares europeos. Hungría finalmente superó estos obstáculos regulatorios, pero tardó años más que el tramo serbio. El proyecto ha sido objeto de controversia desde el principio. Críticos en ambos países cuestionan el gran interés de China en construir ferrocarriles a través de los Balcanes, sugiriendo que el verdadero objetivo es establecer un control estratégico de la infraestructura en lugar de fomentar el desarrollo económico. Las condiciones de financiación son opacas, con préstamos chinos otorgados a través de bancos estatales con tasas de interés y condiciones de reembolso que no se divulgan públicamente. Algunos políticos de la oposición húngara lo calificaron de trampa de deuda que dejaría al país a merced de los intereses chinos. Grupos ecologistas han impugnado tramos de la ruta, particularmente en Hungría, donde el ferrocarril atraviesa áreas naturales protegidas. Los retrasos derivados de las evaluaciones ambientales y los litigios pospusieron repetidamente los plazos de entrega. En Serbia, la construcción enfrentó menos obstáculos regulatorios, pero tuvo que lidiar con un terreno difícil en algunos tramos, lo que requirió importantes movimientos de tierra y la construcción de puentes. El ferrocarril se está construyendo según las especificaciones chinas, que difieren de los estándares europeos en algunos aspectos. Esto generó desafíos técnicos para garantizar la compatibilidad con las redes ferroviarias existentes en Hungría y Serbia. Las locomotoras y el material rodante deberán gestionar las transiciones entre los diferentes sistemas, lo que aumenta la complejidad y el costo. Que el tiempo de viaje prometido de 3 horas se pueda lograr en la práctica depende en parte de la fluidez de estas integraciones técnicas. Serbia ha avanzado de forma constante en su tramo, con importantes secciones de vía modernizadas y nuevas estaciones próximas a su finalización. El tramo húngaro ha avanzado más lentamente, con frecuentes interrupciones en la construcción para revisiones regulatorias o cambios de diseño. Se supone que ambos tramos
confluirán en la frontera y ofrecerán un servicio ininterrumpido, pero la coordinación de los plazos de construcción ha resultado difícil. También ha surgido dudas sobre la viabilidad económica del ferrocarril. El tráfico de mercancías entre Hungría y Serbia no es particularmente intenso y no existe una demanda evidente de una conexión ferroviaria de alta velocidad para pasajeros. La ruta se justifica principalmente como parte de una visión china más amplia para el transporte ferroviario de mercancías desde los puertos chinos a través de Grecia hasta Europa Central, pero aún no se sabe si dicho tráfico se materializará. El ferrocarril podría generar más costes que ingresos durante décadas. Las estimaciones actuales sugieren que el tramo húngaro podría estar terminado alrededor del 2025 y el tramo serbio aproximadamente al mismo tiempo. No se sabe con certeza si ambos tramos estarán terminados y operativos simultáneamente. Es posible que en las ceremonias de inauguración se vean trenes que técnicamente pueden alcanzar los 200 km/h en algunos tramos, mientras que en otros aún circulan a baja velocidad a la espera de que se completen las mejoras. El ferrocarril Budapest-Belgrado representa la infraestructura de la iniciativa de la Franja y la Ruta en su máxima expresión en Europa, proyectos financiados por China que pueden o no ser económicamente viables, pero que sin duda aumentan la influencia china. Para Hungría y Serbia, se trata de una infraestructura moderna que no podrían permitirse construir por sí mismas. Para China, es una pieza más en una estrategia geopolítica más amplia. Si beneficia o no a quienes viven a lo largo de la ruta depende de factores que no se aclararán hasta que el ferrocarril lleve años en funcionamiento. Desde ferrocarriles que conectan países hasta un sistema de metro que busca mejorar la conexión entre la capital y su interior. Nos dirigimos ahora a Francia. París cuenta con un famoso sistema de metro, uno de los más antiguos y concurridos del mundo, pero hay un problema. Fue diseñado hace más de un siglo para una ciudad mucho más pequeña y se centra casi exclusivamente en el transporte de personas desde y hacia el centro histórico. Los suburbios, donde viven millones de personas, están mal conectados. Ir de un suburbio a otro a menudo requiere atravesar el congestionado centro de la ciudad, convirtiendo un viaje que debería ser corto en una odisea de una hora. El Grand Paris Express es la solución de Francia, una expansión masiva que añadirá 200 kilómetros de nuevas líneas de metro, formando una red de rutas circulares alrededor de París. Estas nuevas líneas no solo conectarán los suburbios en el centro, conectarán los suburbios entre sí, creando una red de transporte rápido que transformará el funcionamiento de toda la región metropolitana. El proyecto se anunció en el 2007, pasó por años de planificación y debate y finalmente comenzó su construcción en el 2016. Es el mayor proyecto de infraestructura urbana de Europa, con 4 nuevas líneas de metro automatizadas que se construyen simultáneamente. El costo total se estima en 40.000 millones de dólares, aunque esta cifra sigue aumentando a medida que surgen complicaciones durante la construcción. Construir túneles de metro bajo una ciudad ya densamente poblada es extraordinariamente difícil. El subsuelo de París es un laberinto caótico de túneles de metro, alcantarillado, conductos de servicios públicos, aparcamientos subterráneos, cimientos de edificios y restos arqueológicos. Cada metro del nuevo túnel debe sortear este laberinto subterráneo sin alterar la infraestructura existente ni provocar el derrumbe de edificios históricos. Las tuneladoras trabajan simultáneamente desde decenas de puntos de acceso, perforando la piedra caliza y el yeso que subyacen a la región parisina. Algunos tramos atraviesan antiguas canteras excavadas hace siglos y que ahora existen como cavidades subterráneas. Estas zonas requieren un extenso refuerzo antes de que las tuneladoras puedan pasar con seguridad, lo que incrementa el tiempo y el coste por cada metro de avance. El proyecto incluye 68 nuevas estaciones, muchas de ellas en suburbios que nunca han tenido acceso al metro. No se trata de simples andenes, sino de enormes complejos subterráneos con zonas comerciales, espacios sociales y conexiones con la red de autobuses. Algunas estaciones se construyen a 30 metros bajo tierra, lo que requiere excavaciones de gran envergadura que tardan años en completarse. El diseño de cada estación corre a cargo de distintos arquitectos, lo que confiere a cada una identidad única en contraposición al enfoque estandarizado utilizado en muchos sistemas de metro. Los descubrimientos arqueológicos han provocado retrasos previsibles. Ruinas romanas, cementerios medievales y restos de antiguos pueblos aparecen cada vez que comienzan las excavaciones. La legislación francesa exige la documentación adecuada y a menudo la conservación de los hallazgos importantes, lo que paraliza la construcción hasta que los arqueólogos finalicen su trabajo.
Algunos descubrimientos han sido tan espectaculares que justifican la creación de museos, lo que retrasa aún más el proyecto, pero también le añade valor cultural. Las nuevas líneas se están construyendo como sistemas totalmente automatizados, sin conductores y con sofisticados sensores que gestionan el movimiento de los trenes. Esto permite una mayor frecuencia de servicio y menores costes operativos, pero también implica que se requieren pruebas exhaustivas antes de la inauguración para garantizar que la automatización funcione de manera segura. Varias fechas de apertura previstas se han pospuesto debido a que los sistemas automatizados fallaron en las pruebas iniciales y requirieron rediseños. La línea 15, la línea orbital sur, originalmente debía inaugurarse por tramos a partir de 2022. Esto no pasó. Los cronogramas actuales sugieren que los primeros tramos podrían inaugurarse en el 2025, con la línea completa operativa para el 2030. Las líneas 16 y 17, que dan servicio a los suburbios del norte y noroeste, presentan retrasos similares. La línea 18, que conecta con aeropuertos y suburbios del sur, sigue posponiéndose debido a que las restricciones presupuestarias ralentizan la construcción. El costo de 40.000 millones de dólares ha generado un debate entre los políticos franceses sobre las prioridades. Los críticos señalan que esa cantidad podría financiar mejoras sustanciales en la infraestructura existente, nuevos hospitales, escuelas y servicios sociales. Los alcaldes de los suburbios que impulsaron el proyecto argumentan que décadas de subinversión en infraestructura suburbana han creado desigualdades que el Grand Paris Express finalmente corregirá. El mayor impacto del proyecto se verá en los patrones de empleo de los suburbios. Actualmente muchos residentes de los suburbios trabajan en el centro de la ciudad porque el desplazamiento diario entre los suburbios es demasiado complicado. Una vez que las líneas orbitales estén operativas, los empleos en cualquier punto de la región metropolitana serán accesibles, lo que podría redistribuir la actividad económica y reducir la presión sobre el centro histórico. Los suburbios que antes se consideraban demasiado alejados de París para ser atractivos se están transformando gracias a la promesa de trayectos de 30 minutos al centro. Sin embargo, aún está por verse si el Grand Paris Express justificará su enorme coste. El proyecto Crossrail de Londres, que compartía algunos objetivos similares, superó con creces el presupuesto y sufrió retrasos, ofreciendo una capacidad inferior a la prometida. París intenta evitar esos errores, pero los proyectos complejos de infraestructura urbana suelen superar las expectativas, en el sentido equivocado. Para el 2030, si la construcción se mantiene dentro de los plazos previstos, París contará con un sistema de metro considerablemente ampliado que, finalmente, conectará sus suburbios de forma racional. El impacto en el desarrollo urbano, los patrones de empleo y la calidad de vida podría ser transformador, o bien, el proyecto podría convertirse en un sistema enormemente costoso que no atraiga suficientes usuarios para justificar su coste. La respuesta dependerá de factores que van desde la salud económica de Francia hasta los patrones de teletrabajo durante la pandemia y las políticas climáticas que influyen en las opciones de transporte. El Grand Paris Express representa el compromiso de Europa con el transporte público a una escala que resulta casi inconcebible para los estadounidenses. 40.000 millones de dólares destinados a metros y trenes, mientras que Estados Unidos lucha por construir líneas de transporte individuales por una fracción de ese costo. Si este modelo europeo es sostenible o un lujo que solo se pueda permitir en periodos de estabilidad económica, sigue siendo una incógnita. ¿Cuál de estos megaproyectos te gustó más? ¿Crees que los nuevos túneles europeos pueden competir con el túnel de San Gotardo en Suiza? Deja tu opinión en los comentarios. Eso fue Europa, y en Arabia Saudita, el rascacielos más alto del mundo está a punto de superar los 1000 metros de altura. Para más información, consulta nuestra recopilación de los megaproyectos más audaces de Oriente Medio. Y sigue a Sidnum para ver más contenido como este. Nos vemos.